Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos del 14 al 16. Gloria a Dios, qué bueno es estar en la presencia, sentir su presencia. Gloria a Dios. Sentir esa chequiná, gloria a Dios, en medio nuestro. Sentir esa frescura del Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque ellas son vivas y son verdad y son más cortantes que toda espada de doble filo, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú seas hablando a nuestra mente, que sea hablando a nuestros corazones, que sea hablando a nuestro intelecto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar en esta mañana, pero no siente la alabanza, gloria a Dios. No siente la adoración, porque si a Dios no le molesta, a mí tampoco me molesta que adoremos y glorifiquemos su nombre. Las palabras que vamos a hablar en esta mañana, las vamos a hablar bajo el tema: el creyente es luz. El creyente es luz. A medida o a menudo Jesús identificaba qué debe de ser el creyente o cómo debe de ser el creyente. Cuando hablamos de creyente, estamos hablando de todos aquellos que ya hemos aceptado a Cristo como Salvador personal de nuestras vidas. Porque todas las personas dicen que son creyentes, pero la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero cuando hablo en este sentido de creyente, estoy hablando de aquellas personas que ya hemos aceptado a Cristo como Salvador personal de nuestras vidas. De todos aquellos que en un momento dado levantamos nuestras manos al cielo y dijimos: acepto a Cristo como Salvador personal de mi vida. Cuando hablo de creyente, estoy hablando de todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de luz, hablamos de resplandor, hablamos de claridad, hablamos de cosas buenas, hablamos de resplandecer. Y esto es lo que queremos enfocarnos, que cuando una persona acepta a Cristo como Salvador personal, entonces viene a ser luz. ¿Por qué venimos a ser luz? Porque venimos a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Porque el mismo apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando hablo de creyente luz, estoy hablando de todos aquellos que en un momento dado pasamos al frente y dijimos, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y al pasar a ser parte del cuerpo de Cristo, entonces pasamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo: crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Gloria a Dios.
Y como ya Cristo vive en nosotros, entonces nosotros somos creyentes luz porque reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Quiero presentar varios puntos. Y el primero es: el creyente luz nunca se apaga. El creyente que es luz nunca se apaga. Lo primero que vamos a ver en esta parte es que no se apaga en su testimonio. No se apaga en su testimonio como cristiano. Que cuando vamos a algún lugar nos identificamos como cristianos. Y que no solamente nos identificamos como cristianos, sino que caminamos como cristianos. Sino que la gente puede ver la diferencia cuando una persona le sirve a Dios y no le sirve. Porque su vida cambia, su vida es transformada en la manera de comportarse. Ya la gente nos ve diferente, pero diferente de manera positiva. Nos ve diferente, pero diferente de manera buena. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento, nuestro accionar da a entender que algo ha ocurrido en nuestras vidas. Y me cuesta creer a mí que alguien se encuentre con Jesús y siga siendo la misma persona. Entonces, el creyente luz nunca se apaga. Ilumina con su testimonio, ilumina en su caminar, ilumina donde quiera que va, en la escuela, en el trabajo, en la universidad. Ilumina con esa luz que refleja a Cristo en su vida y en su corazón. El creyente luz nunca se apaga. Él, en su testimonio, en su adoración a Dios, en su adoración a Dios, que donde quiera que estamos tenemos una alabanza, una adoración en nuestras vidas. Que cualquiera que sea la circunstancia, la situación por la cual estemos pasando, tenemos una adoración en nuestro corazón. Que aún en los momentos más duros de nuestras vidas, aún ahí aprendemos a adorar y a glorificar a Dios. Aún en los momentos de dolor, en los momentos de dificultad, cuando nos pasan cosas que otras personas del mundo quizás pudieran maldecir, quizás pudieran juzgar a Dios, quizás pudieran buscar culpables a situaciones. Aún en momentos difíciles como eso, usted y yo como creyente de luz damos testimonio en la iluminación de la adoración a Cristo. Porque el apóstol Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea la circunstancia. Cualquiera que sea la circunstancia, él decía, él dijo: he aprendido a contentarme en cualquiera que sea la situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé vivir en frío, sé vivir en calor, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. El creyente luz nunca se apaga en su adoración a Dios. Debe de haber una adoración en su vida. Debe de haber una adoración. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo dentro de nosotros. Gloria. Y el tener a Cristo en nuestras vidas produce alegría, produce gozo, produce paz. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es su fortaleza y es mi fortaleza. El creyente luz nunca se apaga en sus servicios a otros. En sus servicios a otros nunca se apaga. Porque usted y yo hemos sido llamados para servir. Aleluya. Usted y yo hemos sido llamados para servir a los demás. Jesús, en una ocasión, hablando con sus discípulos, cuando estaban buscando renombre, cuando estaban buscando pronombre, cuando estaban buscando puesto, Jesús le dijo a los discípulos que Él no vino a ser servido, sino para servir.
no he venido para que me sirvan, sino que he sido llamado para servir. Gloria a Dios. Usted y yo, como creyente luz, nunca nos apagamos en el servicio a otros. Cuando muchos por ahí no quieren hacer favor, no quieren ayudar, usted y yo tenemos que estar dispuestos a ayudar a los demás. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a ayudar a los demás, porque las Escrituras relatan que Cristo vino a servir a los demás. Y cuando vino en momentos de dificultades, sirvió a los demás dándoles salud. Sirvió a los demás ayudando con la alimentación. Sirvió a los demás llevando paz y tranquilidad. Usted y yo, como cristianos, debemos de servir a los demás. Cristo sirvió de manera desinteresada a los demás. En este mundo donde ya no hay nadie para nadie, como dice las Escrituras, que no hay padre para hijo, ni hijo para padre, no hay hermanos. Muchas veces usted ve hermanos que no se ayudan, familia de sangre que no cooperan entre sí, familia que no se dan la mano unos a otros. Usted y yo estamos llamados para servir a los demás, donde quiera que nos encontremos, en nuestra comunidad, en el trabajo, en el lugar de estudio, en la calle, donde quiera que nos encontremos. Usted y yo hemos sido llamados para servir. El creyente luz nunca se apaga en su cooperación en la obra del Señor, en lo físico y en lo financiero. El creyente luz nunca se apaga en su cooperación en la obra, en lo físico y en lo financiero. El creyente luz ayuda, coopera, que muchas veces en las congregaciones hay necesidades de diferentes índoles y hay personas que están ahí y es como que no están ahí y es como si no estuvieran ahí, porque nunca pueden nada, nunca pueden aportar en manera física, nunca pueden brindar sus pies, sus manos para cooperar, para ayudar. Nunca pueden hacer nada, tienen cero en todo lo que se habla de trabajo. Pero el creyente luz dice aquí que nunca se apaga en el servicio. Siempre está mirando qué hay que hacer. Siempre está mirando qué hace falta. Siempre está mirando en qué puedo servir, en qué puedo ayudar, en qué puedo cooperar. Y en lo financiero ni se diga, porque están activos, como la Biblia manda, en los diezmos y en las ofrendas. Que en las ofrendas dan según lo que Dios ponga en su corazón, pero los diezmos están activos cumpliendo con lo que dice las Escrituras, de que de todo lo que produzcamos, consigamos, un 10 es de Dios y un 90 de nosotros. El creyente luz entiende eso, de que de su producción, de lo que él consigue, hay 10 que son de Dios y que 90 son de él. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo por eso. Gloria a Dios. Porque de lo que él mismo nos da, nos dice: dame 10 y quédate con 90. Que esos 10 son míos, dice Dios, y los 90 son tuyos. Gloria. A casa, compra carro, compra tus necesidades, haz lo que entienda que deba hacer de manera positiva con esos 90, pero hay un 10 que es mío, dice Dios.
Dice Dios, probadme en esto y mira y ve que voy a abrir la ventana de los cielos. Abriré la ventana de los cielos y voy a reprender al saltón, al revoltón y a todos aquellos secuaces que puedan venir. Pero es Dios mismo que lo va a reprender cuando nosotros cumplimos con esta parte. El creyente luz nunca se apaga en su cooperación en la obra, tanto en lo físico como en lo financiero, que a la hora de aportar se entiende y entiendo que de lo que Dios me dio, de eso yo doy. ¿De qué yo voy a dar? De lo que Dios me dio. Gloria. De lo que Dios me dio, yo doy para Él. Y el apóstol y el hermano Santiago habla acerca de esto, de cómo en momento dado hay personas que están necesitadas y hay otro que va a la casa y ve la necesidad que hay y le dice Dios te bendiga y se va por ahí. No es que Dios lo bendiga, es que tú tienes que bendecirlo, porque está viendo la necesidad y tiene la forma de ayudar. Entonces, de lo que Dios te da, entonces dale a otro. Da por gracia lo que por gracia ha recibido. Y en este sentido, el creyente luz coopera en la obra del Señor. En la obra del Señor, tanto en lo físico, en lo que haya que hacer, en lo que hay que mover, en lo que hay que llevar, en lo que hay que traer, como en lo financiero. El Señor dice: trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Traemos para Dios y hay alimento para dar a los necesitados, a los que no tienen. El creyente luz nunca se apaga en su cooperación en la obra del Señor. Nunca se apaga en su consagración. En la consagración a Dios. Cuando hablamos de consagración, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de consagración, estamos hablando de la búsqueda, estamos hablando de la entrega, estamos hablando de ayunar, del ayuno, estamos hablando de la oración, estamos hablando de apartarnos para allá, para Dios, consagrar nuestra vida al Señor, consagrar todo nuestro ser a Dios, presentarnos a Dios en sacrificio vivo, presentarnos a Dios en ayuno y oración. Sacar tiempo de calidad. Es bueno que vengamos siempre a adorar a Dios todos juntos y en armonía, como dice las Escrituras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es bueno que nos congreguemos, es necesario y es un mandato de la palabra del Señor que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero también se hace necesario que saquemos tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Tiempo a solas con el Señor, tiempo para leer la palabra, tiempo para venir a ayunar solo, tiempo para venir a hacer silicio solo, tiempo para cerrar mi habitación y adorar a Dios y glorificar a Dios y pedir al Señor de los cielos. Gloria, aleluya. El creyente luz nunca se apaga en su consagración, porque entiende que hay problema en descuidarse. Yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo, que nadie se descarría de la noche a la mañana. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Nadie deja al Señor, nadie se aparta del Señor de la noche a la mañana, sino que se ocurre por medio de un proceso. El proceso
del enfriamiento, el proceso de dejar de congregarse, el proceso de dejar de ayunar, de dejar de orar, de dejar de leer la Biblia. Todo eso se va acumulando todo eso, y en un momento dado usted ve a la persona que se declara descarriado. Se declara descarriado porque ya hace mucho que lo estaba. Pero el creyente luz nunca se apaga en la búsqueda. Tenemos que estar siempre en búsqueda. No es que voy a durar el día entero en la iglesia todos los días, porque hay que trabajar, hay que producir, hay que buscar. Pero debe de sacar tiempo para buscar de Dios, para dedicarle tiempo de calidad al Señor. Gloria a Dios, al nombre de Cristo. El creyente luz nunca se apaga. Lo segundo que quiero presentar es que el creyente luz siempre alumbra. Aleluya. Si es luz, debe de alumbrar. Si es luz, debe de alumbrar. Que no pase como en los tiempos de Ruth, Noemí, que Belén es la casa de pan. Y en el tiempo de Ruth, de Noemí, tuvo que salir Ruth con su familia, tuvo que salir a otra tierra, tierra de Moab, porque en la ciudad de Belén, que es la casa de pan, no había pan. Gloria. Eso es anteproducente. En la casa de pan no hay pan, y tuvieron que salir para otro lugar. Entonces, el creyente luz siempre debe de alumbrar. Si un creyente luz, debe de llevar luz. No puede llevar tiniebla. Tiene que alumbrar. Tiene que llevar claridad a los demás. Y en esta parte quiero decir varias cosas. Lo primero que quiero decir, que el creyente luz siempre alumbra con los frutos del Espíritu. Con los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son? El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, porque dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Usted y yo, como creyente luz, debemos de iluminar con los frutos del Espíritu. Con los frutos del Espíritu tenemos que iluminar a la gente. Gente que muchas veces profesa tener el amor de Dios, pero en la hora de la práctica no aparece el amor por ninguna parte. En la práctica no aparece el amor por ninguna parte. La bondad no aparece por ninguna parte. Entonces, si somos creyentes de luz, debemos de alumbrar con los frutos del Espíritu. Porque contra tales cosas no hay ley. Cuando dice que no hay ley, es que nadie puede señalar. Es que nadie puede. Y si lo hacen, como dice Jesús, que sea mintiendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Gloria. Que cualquier cosa que puedan decir, que el enemigo se pueda levantar, sea mintiendo. Gloria a Dios. Como creyente luz, debemos de reflejar los frutos del Espíritu en nuestra manera de accionar, donde quiera que estemos. En la calle, en la universidad, en la casa, en el trabajo, donde quiera que nos encontremos, que reflejemos el amor de Dios, que reflejemos que tenemos a Cristo por dentro, que reflejemos que somos luz. Ahora bien, lo segundo que quiero mencionar es que el creyente luz siempre alumbra con los dones espirituales. Los dones espirituales se manifiestan en la iglesia. ¿Los dones de quién? Espiritual.
del Espíritu, los dones que Dios nos da, que pone en nosotros, don de santidad, don de ciencia, don de sabiduría, que se manifiestan, don de fe, que se manifiestan en la congregación. No a todos Dios da el mismo don. Todos tenemos dones diferentes, uno de una forma, otro de otra, pero todos son del Espíritu. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de los unos con los otros, porque uno habla la lengua, otro la interpreta. Gloria a Dios. Pero todos estamos envueltos o debemos estar envueltos en las cosas del Señor. El creyente luz debe de alumbrar con esos dones. Personas que tienen dones, capacidades que Dios le ha dado y lo tienen escondidas, la tienen ahí. Pero eso no fue para que lo esconda, porque la luz no se puede esconder. La luz tiene que resplandecer. Eso es lo que nos dice las Escrituras, que la luz debe resplandecer. También debemos resplandecer con los talentos naturales, con las buenas acciones, con los talentos naturales que adquirimos, con las profesiones que podemos alcanzar. Oiga, uno que se mueve en la calle, que va buscando servicio en diferentes lugares, que va buscando servicio a instituciones y se encuentra con personas que parece que nunca han estudiado, que son profesionales, pero parece que no lo son, que se capacitaron en una área para servir, para trabajar en esa área sirviéndole a los demás, y parece que no lo son, que se capacitaron para brindar un servicio y a la vez recibir remuneraciones, recibir pago por ese servicio, pero que a la hora de ejercerlo se le olvida eso. ¿Para qué están en esos lugares? Entonces, usted y yo como creyente, como siervo de Cristo, debemos de dar lo mejor de lo mejor. Gloria a Dios. Usted y yo debemos de dar lo mejor de lo mejor en los empleos donde estamos, en el lugar que Dios nos ha permitido prepararnos para servir, para ejercer. Tenemos que dar lo mejor de lo mejor con nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra forma de dirigirnos como creyente luz. Tenemos que reflejar la luz donde quiera que estemos. Por eso es que usted y yo, como cristianos, como creyente luz, debemos de tratar de capacitarnos cada día, capacitarnos en las áreas seculares para poder servir mejor. Yo soy de lo que digo que mientras mejor estamos preparados en lo secular, mejor podemos servir a Dios. Estamos preparados en lo espiritual y nos preparamos en lo secular, podemos brindar un servicio de calidad, un servicio bueno, un servicio eficiente, porque estamos preparados en lo espiritual como creyente de luz, pero también estamos preparados en lo secular, en nuestra profesión. Y así, cuando eso se une, aleluya, el servicio sale completo. Por último, lo tercero que quiero presentar es que el creyente luz está conectado. ¿Y qué es conectar? Conectar es unir algo, está conectado. El abanico está conectado, el enchufle está conectado en el enchufle, el abanico. La licuadora está conectada al enchufle y vamos a hacer el jugo. Gloria, aleluya. Conectado. El creyente luz está conectado ¿a qué? A Jesús, que es la luz del mundo. Usted y yo, como creyente luz, tenemos que estar siempre conectados de Jesús. Gloria. Jesús dijo que Él es la vid verdadera. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos y separado de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Separado de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar conectados a Cristo. Gloria a Dios. Tenemos que estar conectados a Jesús, que es la luz del mundo. Si estamos conectados a Jesús, siempre vamos a iluminar, siempre vamos a alumbrar, porque Jesús es la fuente de vida. Jesús es la fuente de energía. Jesús es la fuente eterna. Gloria a Dios. Separado de mí, nada podéis hacer. El creyente de luz está conectado a Cristo. Cuando nos convertimos, hicimos una conexión, porque el mismo Juan 1:12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo pasamos de ser criatura a ser hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Eso no le causa alegría, eso no le causa gozo, de que somos hijos de Dios, de que somos coherederos con Cristo, coherederos con Cristo. De que por medio de Cristo nosotros recibimos la herencia espiritual, recibimos la herencia en el cielo por medio de Cristo. Debemos de estar conectados a Él para poder iluminar, para poder dar luz, porque separado de Él nada podemos hacer. Lo segundo en esta parte de que el creyente está conectado, lo segundo que quiero presentar es que estamos conectados al Espíritu Santo, que es la dinamita, la unción, la corriente espiritual, la fuerza, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Estamos conectados a Él. Cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, se hizo una conexión con el Espíritu Santo, que nos selló como propiedad de Él. Somos propiedad de Dios y fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. No contristáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aleluya. ¿Cuánto puede levantar su mano ahí? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es la dinamita, que es la unción, que es la fuerza de Dios, la tercera persona de la Trinidad en nuestras vidas. Oh, gloria a Dios. Hechos 1:8. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Donde quiera que vayamos, tenemos que llevar ese poder con nosotros, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El creyente luz está conectado al Espíritu Santo. Debemos estar conectados al Espíritu Santo, que esa presencia de Dios por medio del Espíritu Santo esté con nosotros. El salmista David, cuando estuvo pasando por dificultades, él dijo: no quite de mí tu Santo Espíritu. No quite de mí tu Santo Espíritu. Si el Espíritu Santo se va de nosotros, hay problema. Si el Espíritu Santo se va de su vida, hay problema. Si se va de mi vida, hay problema. Tenemos que estar en esa comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que estar en ese compañerismo con el Espíritu Santo. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar.
Ay, ay, ay. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Tenemos que tener esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que donde quiera que nos movamos, donde quiera que vayamos, se cumpla lo que dijo Jesús, que el Espíritu Santo, Él se iría a Jesús, pero nos dejaría el otro consolador, que es el Espíritu Santo, para que esté con nosotros y en nosotros. Gloria. Oiga, con nosotros y en nosotros. Con nosotros es donde quiera que vayamos, que Él esté, pero en nosotros, que esté dentro de nosotros siempre. Tiene que haber una conexión siempre del Espíritu Santo con nosotros. Tiene que haber una conexión de usted con el Espíritu Santo, de mí con el Espíritu Santo. No podemos separarnos, no podemos contristarlo, no podemos hacer cosas que el Espíritu Santo se aleje de nuestras vidas. Lo tercero en esta parte que quiero mostrar es que tenemos que estar conectados a la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos dice el libro de los Salmos, capítulo 119, 105, que lámpara es a nosotros la palabra y lumbrera a nuestro camino. Que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Que la palabra del Señor nos va a guiar, nos va a iluminar para que nosotros caminemos. Tenemos que buscar a Dios por medio de su palabra. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la salvación, la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Escudriñar las Escrituras. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice: todas las Escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Oye, esto está tremendo, gloria a Dios. Y por último, lo cuarto que quiero decir en esta parte, que el creyente luz está conectado a ¿qué más? El creyente luz está conectado a otros creyentes que son lumbreras en el mundo. Usted y yo tenemos que estar conectados uno a otro. Usted y yo que nos congregamos en un mismo lugar tenemos que estar conectados en el Espíritu. Pero no solamente que nos congregamos, que estamos en el mismo lugar, sino donde quiera que haya un creyente, nosotros tenemos que estar conectados a ese creyente. Como el apóstol Pablo en diferentes momentos pedía oración para que al hablar las Escrituras saliera la palabra con denuedo, saliera la palabra con unción. Tenemos que estar conectados los unos a otros. Tenemos que estar en comunión los unos con otros. Tenemos que darnos las manos los unos a otros. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. No podemos darnos puntapié, sino que si tu hermano ha pecado, ha fallado, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Estamos para cuidarnos la espalda los unos a los otros, no como Caín. No como Caín, que cuando Dios le pregunta por Abel, Caín dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero en esta mañana yo digo que yo soy guarda de mi hermano. Somos guarda de nuestros hermanos. Tenemos que guardarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros,
Pablo pedía encarecidamente en sus cartas, le pedía a los hermanos que oraran por él. Que oraran por él para que al hablar la palabra saliera con denuedo. Para que al hablar la palabra saliera con gozo, con paz, con sabiduría, con entendimiento, con convencimiento. Que el Espíritu Santo convencería de pecado, de justicia y de juicio. Pero tenemos que amarnos los unos a los otros, porque si no amamos a lo que estamos viendo, ¿cómo vamos a ver a Dios que no lo estamos viendo? Tenemos que amarnos, como dijo el apóstol Juan, amaos los unos a los otros. Y en sus últimos momentos de vida, las palabras que salían de la boca de Juan eran: amaos los unos a los otros. Pero hay gente que muchas veces lo entienden mal. Hay gente que entiende muchas veces de que amaos los unos a los otros. No es amaos los unos a los otros. Es amaos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros y cumplamos con ese gran mandamiento que Dios nos ha dado. En esta mañana terminamos esta disertación recordándole que el creyente es luz. Usted y yo, como luz, debemos iluminar a los demás. Debemos iluminar a los que nos rodean. Debemos de iluminar donde Dios nos ha permitido ministrar. Debemos de iluminar en nuestro empleo. Debemos de iluminar en los lugares públicos que estemos. Debemos iluminar en las escuelas, en las universidades, en el seno de la familia. Donde quiera que estemos, tenemos que iluminar, porque Jesús dijo que somos la luz del mundo. Con estas palabras le dejamos en esta mañana. Dios le bendiga a todos. Padre, te adoramos. Señor, te glorificamos. Te exaltamos, Dios eterno.